los llamados a consultas. Trabajaron hasta esta madrugada los equipos del gobierno de Colombia, Felipe, y de Portugal, la gente de la Embajada y de la Casa de la Moneda, que está en Bogotá intentando llegar a un acuerdo para la firma del nuevo convenio de esa alianza, gobierno de Portugal con Imprenta de Colombia, para la elaboración de los pasaportes. No han logrado el acuerdo, no lo han firmado. Quiere decir, no han comenzado, Felipe, a correr las 35 semanas que se necesitan para desarrollar y adecuar el concepto de elaboración de nuevas libretas de pasaportes. 35 semanas es la respuesta que le da la Cancillería a la senadora Angélica Lozano, que dice la Cancillería, que dice la imprenta necesitaría para comenzar a elaborar los pasaportes. Néstor, yo sobre eso pues tengo muchas dudas, pero hay una especialmente que me atrae y es, si es un tema de soberanía, como dice el jefe de gabinete, el pastor Sade, entonces ¿por qué se la van a entregar a Portugal? Y aparentemente Portugal contrataría con otra empresa extranjera. Con una empresa francesa, Felipe, que es la sospecha de que entonces, ¿es de soberanía o es de qué? Felipe, es una buena pregunta. ¿Tiene relación con el tema del censo electoral y los datos? Es una buena pregunta. Para las elecciones. Porque si es soberanía, ¿usted qué prefiere? ¿Un gobierno extranjero o una empresa colombiana? Yo creo que más que soberanía, Felipe, es un tema de que es una empresa privada, lo que no le gusta al gobierno. No, todo se reduce a la pelea del señor presidente con Thomas Greganzón. Todo se reduce a eso. Sí, el problema es que tenemos pasaportes solamente hasta finales de este mes de agosto. Senadora Angélica Lozano, buenos días. Buenos días, o hasta agotar inventarios, Néstor. Es decir, si se acaban las libretas porque la gente está angustiada, se pueden acabar antes del 31 de agosto. Sí, que esa es usted tiene razón, esa es una opción. A ver, senadora Lozano, para ir por partes, esta respuesta que le envía a usted la gente de la Cancillería, ¿qué significa en medio de esta incertidumbre que vivimos hoy? Ayer oficialmente nos dicen que no existe nada firmado con el gobierno de Portugal, que no existen vigencias futuras, es decir, la plata asegurada para que en los siguientes años se pueda cubrir lo que firmen, que al momento de firmarse necesitarían 35 semanas para estar listos y estamos a 50 días de que termine el contrato actual. Eso quiere decir que muchos colombianos se pueden quedar sin un documento de identificación que tiene estándares para que lo lea un aeropuerto en Shanghái, Australia o Panamá. No es simplemente una impresión de una libreta. Entonces oficialmente pues dicen no hay nada y estamos preparando, dice la Cancillería, un contrato por urgencia manifiesta, da esta realidad, pero en paralelo hay un detalle y es que está publicado para comentarios un decreto, para que los oyentes sepan, un decreto tiene que estar, digamos, disponible a comentarios, planean expedirlo el 16 de julio, y ese decreto dice que todas las entidades públicas deben contratarle impresos a la imprenta nacional, folletos, libretas, pasacalles, y casualmente, Néstor, hay un parágrafo que dice, y si a los 10 días de solicitado el material, la imprenta no responde, queda facultado para contratar con un privado. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar, que el decreto es otro decretazo para darle piso a una contratación a dedo, sin licitación, con alguna empresa privada. Entonces, todo esto comenzó porque el presidente dijo, no acepto licitación con un oferente. Pues ni siquiera va a haber licitación. A dedo van a escoger a alguien privado que pueda suplir en 50 días esto. ¿Y usted tiene alguna pista de quién puede ser ese privado? No, pero pues pocas personas o empresas naturales o jurídicas colombianas o extranjeras pues tienen la capacidad de hay una empresa de Medellín, del Corral, que se había presentado y había perdido Cadena, que se había presentado para la licitación cuando Thomas Greganzón, que se retiró en ese momento, ¿no? Desconozco, Néstor, pero cualquiera que sea la empresa tiene que tener en 50 días un montón de material, digamos, de exigencia de seguridad nacional. Eso no lo tiene cualquiera. Ni es fácil que lo tengan. Muchos elementos los tienen que traer, son chips. Entonces, honestamente, no sé
para quién lo estén haciendo, pero es evidente que el cuento de Portugal es inviable en 50 días y que van a resolver es a dedo. Entonces es mentira que lo que molestaba era una licitación con un oferente. Pues es que ni siquiera van a hacer licitación. Y pues viola todas las medidas de competencia, de transparencia, de acceso a la información y sobre todo pues no lo va a hacer ningún público, como es la promesa de valor de este esquema planteado. Senadora, la fecha de 35 semanas, si uno supone que van a firmar, hipotéticamente voy a hacer cuentas alegres, esta semana a mediados de junio, de julio, contrato del gobierno de Colombia con el gobierno de Portugal. Comienzan a correr 35 semanas. ¿Quién da la fecha de las 35 semanas? La Cancillería responde que lo que han palabreado con Portugal implica que desde el momento de la firma, ese gobierno con esa experiencia necesita 35 semanas para transferir la tecnología, adecuar y estar listos con la Imprenta Nacional, que es una empresa de Colombia, es pública, que se rige por régimen privado. Entonces, respuesta corta, Portugal dice necesito 35 días desde el día que me firmen. Sí, senadora, esta respuesta de la 35 semanas, excúseme. Sí, sí, eso quiere decir abril del año entrante, más o menos. Sí, es como un embarazo, estamos como a 9 meses. Casi 9 meses, y esto va a ser un parto efectivamente. Pero de alto riesgo, Néstor, seguramente, porque es muy probable que... Aquí vienen gemelos y no tenemos además los médicos para prepararnos. Senadora, usted tiene una idea... 15.000 diarios, ¿no? ¿Cómo? Pasaportes. Son 15.000 pasaportes diarios en Colombia, dijo la canciller Laura Sarabia en su entrevista del fin de semana. No, son usualmente 8.000, 9.000. Hoy estamos en mucho más que eso. Por eso, porque hay una sobreoferta, una sobredemanda y la misma oferta. Entonces no hemos podido compensar eso. Senadora, ¿usted tiene una idea qué pasa entre el momento en que se acaben los pasaportes, los de Thomas Gregg & Sons, y entre la Imprenta Nacional con el gobierno de Portugal a hacer los pasaportes? Y voy a suponer que los van a hacer bien, que crean las condiciones técnicas para hacer bien las libretas. Pues la pregunta es qué pasa durante los 35 semanas en que ellos reconocen y advierten no van a poderlo hacer. Y eso es el decretazo, el borrador de decreto que está ahorita para comentarios, que planean expedir el 16 de julio y que en la página 4, en un parágrafo dice, cuando le pidan material a la imprenta, ejemplo, estos documentos de identificación de seguridad, o sea, pasaportes, si en 10 días la imprenta no responde, esto dice el decreto, lo podrán contratar con un privado. Entonces creo que eso es lo que planean. Como es imposible que lo puedan responder en 1 de septiembre, lo que planean es contratar con algún privado. O sea que es mentira que sea con un público y que sea con Portugal. A menos que sea el Banco de la República, que sí es el homólogo de la Casa de la Moneda de Portugal, que imprime millones de billetes diariamente con todos los mecanismos de seguridad. En cualquier caso, aquí entonces, ¿cuál es la única posibilidad, senadora Lozano? Que durante estos 9 meses, durante este embarazo, se prorrogue entonces el contrato vía urgencia manifiesta con Thomas Gregg & Sons. Digamos, ¿no hay otra? Eso es lo que responde la Cancillería ayer, que están preparando una urgencia manifiesta para prorrogar con el actual. Urgencia que sería por ese periodo, por esos 35 semanas que necesitarían para ese convenio internacional, para que puedan estar listos y funcione. Pero eso es lo que dice la canciller y claramente la desautorizaron y por eso renunció y se va. Luego lo que viene es el articulito del decretazo, una selección a dedo de algún privado. Sí. Doctora Angélica, ¿qué ve usted que está detrás de todo este cuento de los pasaportes? Esto, la selección directa de algún contratista y creo que durante estos 2 años, que esa es la gran pregunta, esto comenzó con Leiva, es que ha tumbado 3 cancilleres, Leiva a sabiendas y a conciencia de que estaba haciendo algo mal y contra la ley, dijo notifíquenme en la tumba, dijo la justicia va a reaccionar cuando yo ya esté muerto. Entonces la pregunta es también, por la imposición de un capricho, de una orden del presidente, pues en la Cancillería hay caos,
Una cosa es el señor Leiva Mayor que dijo en la tumba, la otra mujer, canciller, tiene 31 años, dijo, a mí sí me faltan 60 años para la tumba, mejor renuncio. Entonces aquí lo que hay es una imposición de una decisión por fuera de la ley y también una incapacidad de planear y adoptar un esquema nuevo. Si es que supongamos que ese es el esquema adecuado, pues ¿por qué lo han palabreado tanto y no lo han hecho en 2 años? Hacerlo bien, hacerlo como corresponde. La imprenta nacional no tiene la capacidad, no puede hacerlo, no tiene la capacidad. Hoy publica el diario oficial, la Gaceta Oficial, que eso es por internet. Entonces lo que muestra es capricho, imposición y también incapacidad administrativa, y creo que de fondo pues está un sesgo antiempresa. Válido el énfasis público, que sea la capacidad pública de fabricación, me parece bien, pero eso implica hacerlo bien, hacerlo con método y con profesionalismo, que es lo que aquí brilla por su ausencia, y el riesgo es que pueda dejar a miles de colombianos sin su documento de identificación. Esto no es para pasear, no es solamente para pasear, esto es un documento de identificación. Entonces dejar gente casi que apátrida, sin poder ejercer su ciudadanía. Sí. ¿Ve usted este tema, le ve alguna relación con el tema de las elecciones? Pues coincide, por lo que la empresa ejecutora actual también fabrica material electoral. Aquí el año pasado, le recuerdo, el presupuesto se terminó de la Nación expidiendo por decreto, porque la noche anterior a la votación del presupuesto identificamos, y le echo el piropo a mi equipo que se lo pillaron, le quitaron la plata a la registraduría. Desapareció el presupuesto de la registraduría de este año y se quedaba en el Ministerio de Hacienda. Yo pude hablar esa noche con el jefe de presupuesto porque yo supuse que eso era un error absurdo, pero un error, y me dijo literalmente: senadora, sabemos que es una decisión algo polémica, pero sí, la dejamos en Hacienda. Es decir, el gobierno sí tenía la decisión de manejar la plata de la registraduría, y pues si no maneja si le quita la plata, pues no sé cómo iba a ser la usurpación de funciones para hacer una contratación, porque esa es una entidad autónoma, separada del Ejecutivo. Senadora, pero claramente ese es el paisaje. Senadora, una pregunta final. Tengo en mis manos el documento que le envía a usted la Cancillería, que es un documento largo. Esto tiene 12, 13 páginas, un documento muy largo. La respuesta a su derecho de petición. Pero no tengo quién lo firma. Y ya le voy a preguntar por eso. Aparece atentamente Jefatura de Gabinete, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién lo firma? ¿Por qué no publica usted la firma de quien se lo envía? Es que así es la firma. O sea, lo que lo firma es esa persona que usted acaba de leer, y es el cargo, jefatura. Otros derechos de petición, uno del año pasado lo vi ahorita, lo firmaba Secretaría General, pero ni siquiera decía Pedro Pérez, Secretaría General, sino Secretaría General. Digamos, es normal que las entidades puedan firmar así. Digamos, no es nuevo, no es de ayer. Así llegan muchas respuestas de la Cancillería o de otras entidades. Dice, citando esta noticia, el señor Sade, que es el ahora todopoderoso jefe del despacho del presidente, pregunta quién lo firma y después dice: invito a los medios de comunicación no difundir un documento que no tiene firma, que no tiene un responsable. Los documentos que salen de las entidades del Estado tienen que tener una trazabilidad y un funcionario responsable. ¿Aquí hay alguien responsable? Esa jefa de gabinete que dice firmarlo, o jefatura, no sé si hombre o mujer, en la Cancillería, ¿tiene un nombre? Sí, me corcha, pues no sé cuál, porque no es una figura pública como el canciller, pero esta es una respuesta oficial de la Cancillería, que además han debido responder antes y habían pedido prórroga, plazo, y viendo respuestas de peticiones anteriores, siempre han firmado así: jefatura de gabinete, secretario general. Digamos, no hay anomalía, al contrario, que el señor Sade responda a él a título de qué cargo se entromete o usurpa funciones, porque es la Cancillería por ley la responsable y la que va a firmar, y por eso renuncia a una canciller y otro canciller dice: notifíquenme en la tumba, porque saben el problema jurídico. O costó también la cabeza de la jurídica Marta Zamora, que había sido directora, de hecho, de la Agencia de Defensa del Estado. Entonces, que el señor Sade debe explicar más bien lo del decreto. Él sí sabe para quién es ese articulito del decreto.
Él sí sabe con quién van a contratar. Y estos cuestionamientos a este documento, que es la respuesta de la Cancillería, los hace el Pastor Sade desde una cuenta que se llama así, Pastor Sade, invitando a que no creamos lo que le responde a usted la Cancillería. Un enredo, esto interminable, un enredo que pinta cada vez peor. Gracias, senadora Lozano, por acompañarnos esta mañana. Feliz día, muchas gracias. Felipe, y esta mañana siguen creciendo las filas para